y había una presión internacional enorme, lo que llamaban el asedio humanitario. Somos parte de la resistencia del sur global, nos interesa no Colombia, el toma del poder en Colombia, sino cómo protegemos el régimen de Maduro. El balance de la paz total no es bueno porque se proponía cerrar el conflicto con el ELN. Queremos preguntarle, León Valencia, entonces que conteste sin hacer muchos destripes, como dice el maestro Samper Pisano, de su libro, muchos spoilers, si plomos lo que viene, porque creo que la respuesta, la realidad se responde, pues la realidad es una respuesta al libro, a la propuesta de su libro, qué es lo que está pasando en el Catatumbo. Pues nosotros cerramos ese libro en septiembre del año pasado y ahí hacíamos una descripción de los fracasos de la paz y los retos de la paz de Petro, y ya veíamos venir toda esta situación del Catatumbo y veíamos venir la situación en otras regiones del país. Pues no necesita ser un mago para eso, que uno ve como el rumbo que estaba tomando el ELN y veía también las oportunidades. Y ya habíamos estudiado también otras posibilidades. En el caso personal también había estudiado otros momentos parecidos. Por ejemplo, el momento donde Guaidó pasó de la mano de los paramilitares en la frontera, era septiembre también de 2019, y era un momento parecido. Había tomado posesión tras el segundo mandato Maduro y había una presión internacional enorme, lo que llamaban el asedio humanitario, y entonces el ELN aprovechó en ese momento para ofrecerle a Maduro una intervención larga en la frontera sobre los paramilitares, y conjuntamente barrieron los rastrojos que estaban allí. Y yo creo que esta es otra oportunidad que aprovecha el ELN en otra posesión de Maduro, donde la comunidad internacional ha tensado la cuerda con ese régimen y donde ascendía Trump. Entonces dijeron, bueno, aquí va a haber mucha paranoia también en el otro lado. Maduro va a volver a tomar acciones en las fronteras, y fue lo que ocurrió, y ellos aprovecharon también para intentar, digamos, hacer lo mismo que habían hecho con otra fuerza, ya con las disidencias de las FARC, que es un paso más en el control de la frontera de parte del ELN. Esto es un análisis un poco frío de estrategias militares y estrategias de control territorial, sin hablar pues del dolor que eso ha causado en la población civil. Pues realmente el ELN ha estado rompiendo todos sus, digamos, sus límites éticos y el tema humanitario, y está en una labor de acabar hasta con el nido de la perra en todas esas regiones, para apoderarse de toda la frontera. Y eso es lo que le interesa más que cualquier negociación de paz. Y entonces pensó incluso, creo yo, esto es una hipótesis, que iba a romper Petro con Maduro, que quizás Petro iba a tomar una decisión parecida a la que había tomado Duque, y eso pues le da una herramienta enorme al ELN de demostración de fuerza frente a Maduro, de afianzar los lazos, de mantener esa retaguardia y de postularse como una fuerza que puede ayudar a Maduro en cualesquiera situación de intervención extranjera sobre su país. Y eso es lo que ha buscado y lo que ha logrado en realidad, porque lo que ha logrado en estas semanas es impresionante, digamos, de barrer esa disidencia de las FARC y de echar a toda la gente que estaba en contra de ellos y de apoderarse de la zona. Creo que eso es lo que vamos a ver de aquí para adelante. Doctor Valencia, hay la impresión de que se movieron guerrilleros desde Arauca, de lo que se conoce como el Frente Oriental de Guerra del ELN, hacia el Catatumbo para empezar esta ofensiva. Esos guerrilleros de Arauca están bajo el mando de Pablito y todo indica que se movieron por Venezuela, por territorio venezolano. ¿Es posible sin conocimiento de las autoridades venezolanas y de Maduro específicamente? Es que esta no es una operación de un frente guerrillero del ELN, sino es una operación de una nueva estructura. El Frente de Guerra Nororiental, después de las operaciones que se hicieron en los años 19 y 20, lo transformaron en un frente mucho más grande en toda la frontera. O sea, unieron todas las estructuras que tenían a lo largo de la frontera y las pusieron al mando de Pablito y al mando del Comando Central.
porque están en un cuento que es muy difícil entender lo que es. Somos parte de la resistencia del sur global, nos interesa no Colombia, el toma del poder en Colombia, sino cómo protegemos el régimen de Maduro, cómo protegemos el régimen de Nicaragua, cómo ayudamos en Cuba, cómo ayudamos en los palestinos, cómo nos metemos en ese mundo con los kurdos, en fin, una serie de grupos en el mundo que tienen sus guerras y ellos están en ese cuento. Entonces, claro, esta oportunidad, ellos incluso se equivocan, yo creo que sienten que se equivocaron un poquito porque no hubo la reacción. Si Petro hubiera roto las relaciones, estarían muy gozosos porque la cosa se hubiera puesto todavía más coordinada entre ellos. Y entonces Pablito mueve el frente de guerra nororiental, no solo desde Arauca, sino que vienen otras fuerzas de los otros lados del norte de Santander, y está haciendo una operación que fue un poco parecida a la operación que hicieron contra los rastrojos y los paramilitares en el año 19, una operación envolvente para controlar esa frontera, ese lado de la frontera, y seguir ampliando su influencia sobre ese terreno. Ya han abandonado con la idea de toma del poder central y entonces están en una resistencia local ligada a otras resistencias en el mundo. Ese es su cuento, ese es lo que acordaron en el Congreso que acaba de pasar. Entonces a ellos pues no les interesa mucho las negociaciones de paz, las mantienen, pero lo que más les interesa es este nuevo relato que tienen para seguir orientando a su militancia en ese camino, sobre todo a la militancia urbana, que les pregunta muchas veces, bueno, ¿cómo vamos a seguir en una guerra con un gobierno de izquierda en la presidencia de la República? ¿Cómo vamos a seguir en esta guerra con los cambios que ha habido del mapa político del país? Y entonces, pues la explicación es esta, la que les dan a su militancia. Daniel Samper Pizano. El libro al que nos referimos habla de un balance de la paz total, que ha sido la propuesta de paz del gobierno de Petro. En este momento estamos analizando lo que está pasando, lo que está ocurriendo en la frontera, pero el balance general de estos 2 años, lo que usted anuncia en la portada del libro, ¿cómo se podría condensar? ¿Qué ha pasado con la paz total? ¿Ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? ¿Qué nos puede contar usted sin necesidad de leernos el libro? Después lo leemos, eso sí. Pues lo primero es que ahí hay una tesis de que había un gran incendio al empezar el siglo. Lo primero es eso. Y de ese incendio quedaron unos leños prendidos pues, después de la acción de Uribe y después de la paz de Santos. Y esos leños prendidos, pues, es lo que intentaba apagar Petro con esta política de paz total. Los leños prendidos son la del ELN y las organizaciones de las disidencias y los grupos herederos de los paramilitares. Y uno se pregunta, bueno, ¿sí logrará apagar esos leños? Y lo que ha ocurrido es que están un poco ardiendo más los leños. Esa es una realidad. Digamos que eso es innegable. Ahora, no es tan catastrófico como lo pintan, digamos, a veces desde otros lados. No es que todos los indicadores de violencia estén por arriba, sino que pues incluso el homicidio, que es el principal indicador de violencia, ha reducido. También se han reducido otros indicadores de violencia, están al alza indicadores como la extorsión, están al alza pues indicadores como, bueno, ahora el desplazamiento forzado con este hecho inusual del Catatumbo, y entonces creemos que el secuestro se redujo en muchos tiempos, ahora otra vez tiende un poco a alzarse, pero ya no estamos en el incendio de principios de siglo. Es que nosotros a principios de este siglo teníamos hasta 3.000 secuestros por año, tuvimos tasas de homicidio de 67, 70 homicidios por cada 100.000 habitantes, hoy tenemos 27 homicidios por cada 100.000 habitantes. Desplazamiento llegó a años de 600.000 desplazados. Ahora, con esto que ocurre en Catatumbo, vamos a ver cómo se eleva esa tasa, pero estamos en 60.000 desplazamientos por año en estos últimos tiempos. De manera que no es ese incendio, pero lo preocupante es que vuelven a arder esos leños y que esto puede ponerse más feo. Y nosotros nos interesaba poner ese título
hacemos un recorrido largo por todas las violencias, por todas las regiones del país, un poco por la historia reciente del país, hacemos todo ese balance y nos interesaba poner ese título pues, porque vemos signos muy grandes. El balance de la paz total no es bueno porque se proponía cerrar el conflicto con el ELN y eso no se ve que podamos llegar a eso. Creo que pues está moribunda la mesa de negociación con el ELN y con los otros grupos puede tener algunos logros y dejar un poco de mesas instaladas, incluso la ELN, pero no va a sacar mucha gente de la guerra. Quizás si se propusiera, pues quizás los de esta fracción pequeña del ELN en Nariño, quizás si se propusiera con mayor cuidado a lo de a paz urbana y en el caso de Buenaventura podría lograr algo importante.